Ser Podcast. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. Hace 650 años nació Vasco Núñez de Balboa, el primer europeo que vio el Pacífico. Y el primero que se bañó en él. Vamos, que hizo lo que haríamos cualquiera, llegar a la playita, hacerse un selfie y tirarse al agua. ¡Hombre! Aunque lo suyo tuvo más mérito. Atravesó selvas, pantanos y montañas, sobrevivió a mosquitos, fiebres y flechas envenenadas y todo para llegar al Pacífico y decir, me lo quedo. A ver, que solo por eso este viaje merece la pena. Pero es que además su vida tiene más capítulos que cuéntame. Entre otras cosas fue hidalgo, paje, aventurero, emprendedor, criador de cerdos, empresario fracasado, polizón de lujo, oportunista, alcalde, descubridor, adelantado de los mares del sur y héroe nacional. Pero no se puede ser tantas cosas. Todo eso y todo ese currículum no le libró de morir en el patíbulo. Hoy vuelve Ainar Ariztoy de la Asociación Funerarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y se sube a la historia con nosotros Emilio Pineda, un presentador que se lanzó a conquistar los platós y las conexiones en directo, sin mapa, sin GPS y sin manual de instrucciones. Un comunicador todoterreno armado con un micro, una de las mejores sonrisas de la tele y la misma osadía que Balboa. Ole, Un ole. periodista que lo ha visto todo y lo ha contado casi todo. Madre mía, me lo voy a grabar para ponérmelo todas las ¿Cómo mañanas. es esto? Para levantarme yo con esta fuerza y este Subido. ánimo. Pero ¿es así o no es así? Así Bueno, es. ¿es así tú o que me no quieres es así? mucho, David. Claro que sí. Es así. Pues este es el plan, una travesía entre dos océanos para soplar 650 velitas con Núñez de Balboa. Si quieres acompañarnos, ¡Súbete a la historia! Jerez de los Caballeros es un pueblo de Badajoz que parece una maqueta. Murallas recias, torres altivas y cuestas que te ponen las pantorrillas como jamonacos. El sol pega con saña en los tejados blancos como si quisiera borrar las sombras a latigazos. Y el tiempo se arrastra entre piedras templarias, torres churriguerescas y campanas que aún repican a destiempo. Parece que en cualquier esquina te va a salir un caballero diciendo «Perdóname, ¿guardas el caballo que voy al Mercadona?» o algo así, ¿no? Aquí los templarios dejaron más huellas que un grafitero con un rotulador. Se dice que en la Torre Sangrienta degollaron a los últimos templarios de la zona. Esto era un juego de tronos que en vez de dragones tenía cerdos ibéricos. Madre mía, pues aquí en Jerez nació Vasco Núñez de Balboa en tiempos de los Reyes Católicos, allá por el 1475, hace 650 años que se dice pronto. Oye, la fecha no la sabemos. No. La hemos sacado de una frase de Bartolomé de las Casas que dijo que en 1510 era... Mancebo de hasta 35 o pocos años más. O sea, que le hemos calculado 30 y pico. Sí, ¿no? O sea que Así, sí, ya está, ¿no? así Por 1475 indiscutiblemente. Así, Lo eso. compro. Tal cual. Bueno, cayó en una familia hidalga, que básicamente significa que tenía apellidos largos, pero el bolsillo más pelado que la Revolut de un Erasmus en junio. Su padre era Nuño Arias de Balboa y su madre una señorita de Badajoz, de cuyo nombre la historia, oye, no ha querido acordarse. Por lo que Qué sea, raro. ¿no? Bueno, Vasco creció rodeado de armaduras oxidadas, sueños de gloria, torres que ya no defendían nada, caballeros sin caballo, cruzados sin cruz y un pueblo demasiado pequeño para su ambición. Pues sí. Aquel ambiente forjó el carácter de Vasco, orgullo de linaje y bolsillo pelado. Así aprendió lo que significa soñar a lo grande en un lugar pequeño. De aquí salió un chaval que acabaría cruzando el Atlántico, colándose en expediciones como polizón de su propio destino y descubriendo el Mar del Sur. Y oye, mira, que fuera un tío de secano hace que el descubrimiento de un océano tenga más mérito, ¿no? Moguer es un pueblo blanco que parece recién encalado por un poeta obsesionado por la limpieza. Las calles estrechas parecen recién planchadas por la luz andaluza, que te acaricia con una mano y con la otra te achicharra. Ya te digo. Y las casas brillan como los dientes de Michael Jackson después de un blancamiento. Moguer respira como una señora mayor con perlas en el cuello que no se pierde una misa ni un cotilleo. Siempre elegante, siempre al tanto de lo que pasa en el mundo, aunque no salga de la plaza. Oye.
Y si vienes a Moguer, pásate por el monasterio de Santa Clara, donde las monjas rezaron por Colón. Qué bueno. Visita el puerto histórico desde el que zarparon los barcos de la aventura americana. Y en esta ruta, especialmente, échale un ojo a la casa de los Portocarrero, señores de Moguer. Pedro de Portocarrero, que tenía pase VIP en la fiesta colombina, manejaba desde aquí el cotarro. Vasco Núñez de Balboa vino a esta casa de paje, limpiar, servir la mesa y de paso practicar el arte de coger un tenedor sin parecer un cavernícola. ¿Cómo es la casa de los Portocarrero? Qué maravilla. Finísimo todo. Bueno, él aquí aprendió modales, las primeras letras y el arte de la guerra, como buen becario renacentista. Aquí pasó de ser un chaval de secano a joven con hambre de mundo. Moguer era un hervidero que bullía con la fiebre de las Indias. Por todas partes había marineros que volvían contando historias de árboles de los que colgaba el oro, selvas con pájaros de carnaval y mujeres desnudas. Oh, que no Esto que no falte. falte. Además da Hay que igual. darle. Sí, sí. Riquezas tan fáciles que solo había que agacharse a recogerlas. Balboa escuchaba aquello con los ojos haciéndole chiribitas y pensando, ¡esta es la mía! No está claro si la decisión tuvo que ver con la épica del héroe, con la desesperación de un chaval que quería cambiar de vida, o en el típico momento en que va tu colega y te dice, oye tío, ¿qué? ¿Nos vamos de Erasmus a Malta? Y tú, sin pensártelo, pues haces la maleta. Sea como sea, a Moguer le enseñó que el mundo no acaba en Extremadura. Aquí se le encendió la chispa, aquí entendió que la historia es un barco al que había que subir y se puso rumbo a América. Ole. A ver, no sé si alguien ha dicho alguna vez que Sevilla tiene un color No, especial. no. Habría que hacer una canción. Lo ¿no? que es Bueno. cierto, habría que hacer una canción. Lo que es cierto es que el sol entra como un actor principal. La luz rebota en las fachadas como si fuera un espejo de cal y el aire suena a pregón mezclado con ecos de carabelas y guitarras invisibles. Sevilla es ese amigo canalla con un pañuelo de tela que sabes que promete más que lo que cumple, pero siempre te arrastra a sus movidas. A finales del siglo XV, Sevilla era el centro del mundo conocido. El Guadalquivir parecía una autopista de barcos que entraban y salían. La Torre del Oro es el lugar donde empezó el monopolio global. La Casa de la Contratación inventó en el siglo XVI, un poquito más tarde, el Excel del comercio mundial. Y el barrio de Triana, con esa actitud de vecino que lo sabe todo, era un after de astilleros, marineros, buscavidas y tabernas. Si querías hacer fortuna, Sevilla era la casilla de salida de cualquier aventura americana. Núñez de Balboa llegó aquí en 1500. Se enteró de que estaban buscando un escudero para una expedición a las Indias. Al frente estaban Juan de la Cosa, el mítico cartógrafo de los primeros viajes de Colón, y Rodrigo de Bastidas, el escribano, dos pedazos de cracks. Y se apuntó al casting. Balboa era un chulazo de 1,80 m, fuerte, bien plantado, muy entendido, buen espadachín y apto para sufrir mucho trabajo, decía las crónicas. Con ese currículum encajaba perfectamente en el papel y lo ficharon. Sevilla fue el trampolín que lo empujó al otro lado del océano, el barco que lo catapultó a una vida de aventuras, la puerta de embarque hacia el futuro. Núñez de Balboa no sabía si iba a encontrar la gloria o la ruina, pero tenía claro que no pensaba quedarse en tierra. La expedición zarpó en 1501. A ver, era un poco la flota de Playmobil comprada en Wallapop. ¡Ay, madre! Os cuento, una nao, una carabela y un bergantín. A ver, Hombre. poquita cosa para tanta hambre de gloria, Pues ¿eh? sí. Bueno, ellos pasaron por Cádiz antes de cruzar el charco. Tocaron tierra en Coquibacoa, que es la actual Guajira. Ah. No la canto la canción, ¿no? No hace bueno. falta. Yo iba a Vale. ello, pero... Desde aquí avanzaron hasta Occidente, bordeando la costa durante 5 meses. Hoy decimos que aquello fue el descubrimiento de la costa atlántica de Colombia y Panamá. Pero entonces solo fue una mezcla de hambre, mosquitos y un mapa del tesoro en blanco, al que iban poniendo lunares y nombres que eran pura incógnita. Santa Marta, Cartagena de Indias, las Bocas de Magdalena y todo más o menos bien, ¿no? Hasta que en las bocas del Darién apareció el enemigo más surrealista de los mares, la broma. Como que la Poca broma. A ver, que no es un chiste malo, ¿No? no, que la broma es el ocupa de las quillas. Y diréis, ¿qué es eso? ¿Y qué es eso? Un molusco que se comía en la madera de los barcos. Ah. Unos bichitos carpinteros que convertían el roble en queso gruyere. No me digas. Madre mía. Poca broma. Sí. ¡Ay, qué chiste! Juan de la Cosa forzó
puso la marcha hasta Jamaica, puso a tope y tentó la suerte, arrastrándose hasta la Española. O sea, con esos barcos cargados de esta broma que se está comiendo Puso la madera, la- pues él tiraba, ¿no? Puso la Madre mía. directa. Bueno, Pues muy logró bien. llegar a Puerto Príncipe. Mira. Intentó reparar las naves, pero oye, los barcos estaban hartos de todo. Dijeron, hasta que hemos llegado, y se hundieron. Eso no me La extraña. broma se los comió. Sí, sí, bueno, ahí llegó el momento épico, cuando les tocó cruzar la isla a pie, divididos en 3 grupos, en plan mochileros desorganizados, Sí. hasta que llegaron a Santo Domingo. A Bastidas le tocó volver a España con un proceso legal en la maleta. Balboa, el escudero prometedor, se quedó en la Española, sin oficio, ni beneficio, ni barco, ni nada de nada, atrapado encima entre la aventura fallida y el vértigo de lo desconocido. Descubrió el paro antes que el Pacífico. Ay, madre, la gloria a este hombre le estaba dando plantón, pero el destino lo estaba dejando en la pista de salida. Aquí empieza la peli de verdad. Bueno, pues dejadme ahora que os traiga a Salvatierra de la Sabana, Sí. un pueblecito clavado en la costa occidental de la Española que hoy se llama Les Calles y queda en Haití. A principios del siglo XVI era un pueblo recién estrenado, con el Caribe a un lado, la sabana al otro y las chozas de los colonos temblando entre mosquitos y esperanzas. La había fundado Diego Velázquez en 1504, con ayuda de Balboa y otros colonos como él. Era un lugar en plena adolescencia, mitad promesa, mitad ruina en potencia. Si hoy vienes a Les Calles, te venden playas turísticas y ron haitiano, pero lo que mola es imaginar que en estas arenas, mucho antes de los resorts, Balboa tuvo unas tierras. Anda. No se sabe muy bien por qué se las dieron, pero es probable que fuera una recompensa por su papel en la conquista de la isla, capitaneada por Nicolás de Obando, gobernador de la Española. Ah, esto lo llaman la conquista obandiana. Sí, en los libros sesudos dice la conquista obandiana, pues esto. ¿Qué lo iba a decir? Sea como sea, Vasco Núñez de Balboa se reinventó aquí. Probó suerte en el lado más aburrido de la aventura americana, hacerse colono. Sí. Levantó casas, cultivó campos y sobre todo, ojo, cuida, tuvo un corral de cerdos. Un corral de cerdos. Lo De que da cerditos. jamón. Fue uno de los primeros emprendedores de la historia de Haití. Sí, claro. Una startup porcina antes de que existiera el capitalismo de riesgo. También fue una de las primeras quiebras de la historia de la isla. Le pasó todo a él. Todo, pobrecito mío, el negocio fue un desastre. Ni respondió la tierra ni prosperaron los animales. Con tanto mosquito con contrato fijo y tanto calor en 4K, los cerditos parecían modelos de pasarela que se negaban a engordar, esqueléticos. Balboa terminó arruinadito, perdidito y ahogado en deudas. Claro. Fue su bautismo de precariedad. Un crash financiero en el Caribe. Su primer ensayo general del fracaso. Pasó en tiempo récord de ayudante de conquistador prometedor a granjero desengañado. Pobre hombre. Fijaros, pero esta ruina fue su gran punto de inflexión. La bofetada le enseñó que no estaba hecho para la vida tranquila. Eso, o que al quedarse sin un duro, su única opción era salir corriendo antes de que llegaran los acreedores. Ah, puede ser una cosa o la otra, ¿no? Correcto. Claro. Cuando la historia lo llamó para escribir su nombre, Balboa ya estaba preparado. Aquí en Salvatierra conoció a Bartolomé de las Casas. Y aquí empezó la parte más legendaria de su historia, cuando se coló en un barco escondido en un barril rumbo al Darién. A Vasco Núñez de Balboa lo perseguían las deudas como moscas en agosto. En 1509 había dejado Salvatierra y estaba en Santo Domingo. Y no es que no tuviera ganas de largarse de la isla, que va. Es que era ese colega que siempre se pierde la fiesta porque el portero no le deja entrar en la discoteca. Y sé bien de lo que hablo. Solo que en su caso, el portero eran sus acreedores, que no lo dejaban salir ni al muelle. Cuando quiso embarcarse con Alonso de Ojeda rumbo al Darién, le dijeron: no te lo crees ni tú, chaval, aquí te quedas hasta que pague lo que nos debes. Hombre. Total, que tuvo que esperar a que se organizara la expedición de Martín Fernández de Enciso, socio de Ojeda y uno de los que había prestado pasta a Balboa. Enciso zarpó con 52 hombres, una nao y un bergantín. La segunda de Playmobil. Y ahí es donde Balboa se coló de polizón. Unos dicen que iba escondido dentro de un barril, otros que iba camuflado entre las Uy, qué velas. peligro. Cuando lo pillaron en alta mar, Enciso, que encima era uno de sus acreedores, dijo: Buah, lo dejamos en la primera isla desierta y que se busque la vida. Pero la tripulación intercedió. Balboa se salvó porque sus colegas le hicieron un change.org sin ningún tipo de pudor. Y así descubrió el valor de caer bien a la gente.
Camino de Urabá, la flotilla se topó en Cartagena con los supervivientes de la expedición de Alonso de Ojeda, comandados por un tal Francisco Pizarro. No sé si os suena este nombre de algo o no. Sí, nos va sonando. Nos suena, ¿no? Bueno, Poquito. aquello había sido un desastre. San Sebastián de Urabá, el primer asentamiento en tierra firme, resultó ser un lodazal rodeado de indios con flechas envenenadas y mosquitos con un doctorado en picaduras complicadas. Ojeda había salido a pedir refuerzos y dejó a Pizarro al mando, con permiso para alargarse si no volvía en 50 días. Pizarro debutaba así en lo que sería su verdadera especialidad, quedarse solo esperando refuerzos que nunca llegaban. El pobre hombre. Pasado el plazo, Pizarro se puso en marcha. Ya han pasado 50 días, sí, pues no vamos, ala. Y se encontró de camino de vuelta con Enciso. ¿De qué? A Enciso, a este que quiso desembarcar a Vasco Núñez de Balboa, le dio por recuperar San Sebastián. Y se fue para allá. Mala decisión. Primero, la nao naufragó. Mal. Luego descubrió que los indios habían calcinado las 30 chozas castellanas que habían construido. Y en pleno consejo para decidir si volver o seguir, Balboa pidió la palabra. Yo pasé por aquí en la expedición de Rodrigo de Bastidas. Bueno, madre mía. pues si pasaste por aquí, pues algo habrá que hacer. Hombre. ¿Y qué había que hacer? Pues Balboa se acordaba de que más allá, en este mismo golfo al occidente, había visto tierras fértiles donde las gentes eran pacíficas. Importante. O sea, todos aplaudieron. Hombre, Muy bien, claro que sí, hombre. vamos, apoyamos. Ya apoyamos. Dejaron 65 hombres en San Sebastián. El resto siguió a Balboa. Y así, el polizón a punto de dar con sus huesos en una isla desierta se convirtió en la brújula de la expedición. Santa María la Antigua del Darién. La primera capital castellana en tierra firme, oye, la primera ciudad occidental del continente americano, la capital de Castilla de Oro. Nada menos. Nada menos. Toma ya. Bueno, hoy Santa María no tiene catedrales coloniales, murallas de postal, ni ruinas de piedra en mitad del Chocó colombiano. No, es un lugar fantasma donde la luz entra a mordiscos entre los árboles, la historia se esconde bajo la maleza y el calor te plancha la camisa en 3 segundos, porque esto no hay quien lo aguante. Esto es una cosa... Aquí no queda nada de nada, porque todo era de madera. Sí, la historia promete más que lo que enseña. O sea, tú llegas y lo que ves es una selva que se ha tragado aquella ciudad orgullosa y un parque arqueológico que es como ese vecino cotilla que baja la voz cuando pasas. Pues así. Eso es. Sí, aquí lo divertido es sacar al Indiana Jones que llevas dentro y dejar que la imaginación rellene los huecos. Donde ves raíces, piensa en una calle. Donde ves un claro, piensa en una plaza o en un gallinero. Aquí lo que impresiona es lo invisible, los vacíos, los rastros mínimos. Pedazos de cerámica, restos de hornos, cuentas de collar, algunos clavos que sobrevivieron a Balboa y compañía, huellas que parecen poca cosa, pero que son un esqueleto que te dice... Mira, con esto se montaron la primera capital europea de América. Solo es una sombra, pero impresionante la Es sombra. verdad. Santa María de la Antigua del Darién nació por las Bravas. El lugar del que hablaba Balboa era la provincia del cacique Cémaco. La llegada fue violenta, hubo una batalla que se saldó en cuanto se encomendaron a la Virgen de Nuestra Señora de la Antigua. Menos mal. Así se estableció una población que empezó llamándose La Guardia, no el grupo, antes de que unos meses después Balboa la bautizara con el nombre de Santa María de la Antigua del Darién. Muy bien. Enciso se puso en modo jefe absoluto. Total. Prohibió el comercio de oro bajo pena de muerte. Se negó a repartir el botín entre sus hombres porque decía que eso le correspondía hacerlo a Alonso de Ojeda, que todavía era el gobernador. Sí, que había desaparecido, pero, oye, era el Pero- gobernador. sí. Eso es. Balboa olió sangre y propuso montar un cabildo que gobernase la ciudad. Fue una especie de golpe de estado que acabó con él convertido en alcalde. Bueno. Enciso protestó muy fuerte. Me quejo, pero me quejo. No puede ser. pues nada, había perdido en el naufragio de la nao los papeles que le avalaban Adiós. y se quedó fuera de juego. Claro. My Volvió a España a reclamar lo que pensaba que era suyo y acabó acusado de usurpación de autoridad y tentativa de apropiación indebida. O sea, que calladito estaba más guapo. Pero fijaos Estaba. cómo era este momento en América, que tú ibas Ay, para allá madre. pensando que te ibas a comer el mundo y si no te comían los mosquitos, comía el mundo te a ti. mataban los indios, te mataba la burocracia, Claro. porque todos acabaron fatal. Todo Y mal. acababas en Chirona. Mientras tanto, Diego Colón, el virrey,
puso a Balboa de gobernador interino del Darién. Desde entonces, Balboa fue el amo del cotarro mientras llegaba el definitivo. Bueno, que estuvo 3 años. Ah, pues ni tan años, mal, el mira. interino. Suficientes para forjar alianzas con los caciques vecinos, para someter a los díscolos y convertirse en un político astuto, pragmático y con el colmillo afilado. O sea Me que encanta, aprendió, ¿eh? aprendió. Aprendió algo. A las bravas. Pactó con el cacique de Careta. ¿De careta? Le sacó comida y oro a cambio de ayuda militar contra los vecinos. Ojo, y de bonus track, Careta entregó a su hija Ana Yancy, una especie de Naomi Campbell a lo panameño, que se convirtió, como no, en la amante oficial de Balboa. Claro. 13 años tenía el angelito, pobre mía. Pobrecita. Política exterior imperial en versión Tinder. Madre. Panquiaco, hijo de uno de estos caciques vecinos, le contó que había mucho oro a solo 3 días de marcha de la mar que estaba al sur. Estaba dándole el chivatazo del Pacífico. Y a pesar de tener la pista, pues Balboa no salió corriendo. Pero bueno. Anda. Prefirió consolidar Santa María. Trazó calles, repartió solares y siguió cultivando a los caciques vecinos. El hombre llamado a descubrir el Pacífico estuvo pacientemente haciendo de concejal de urbanismo ahí antes de hacerse famoso. Oye, que me pinchan y no sangro, ¿eh? En la historia en ruta de Núñez de Balboa llegamos a la culata de Urabá. Solo el nombre ya se las A trae. la culata. Sí. un poquito. Culata es el interior, la zona más terrestre. Ah. La culata de Urabá está en el área del Golfo de Urabá, en el noroeste colombiano. Patata, patata. Urabá. Culata de Urabá, ya Todo está. muy claro. Así que llegamos a un paisaje de agua y selva que se abre al Caribe como una boca verde con alma doble. Puerto amable y trampa traicionera. Estás en la canoa tan tranquilo pensando, ¡ay, qué paz hay aquí!, ¿no? Pero esto es como un laberinto de agua con mosquitos tamaño XXL. Los mosquitos Sí, sí. no Que es desaparecen terrible. nunca. Están ahí todo el Este es rato. Madre mía. el problema. Aquí la selva se mete dentro del agua y el agua se mete dentro de la selva. Los manglares parecen dedos largos que se agarran a la orilla. El río Atrato y el río Sucio se enredan Uy. como cables de los auriculares de un dios torpe. Y el golfo parece una sonrisa que muerde. En 1512 Balboa se vino a explorar la culata de Urabá por si encontraba por aquí un paso hacia el océano del que le habló Panquiaco. Juntó a 160 hombres y se lanzó al mar con un bergantín y un puñado de canoas. O sea, es que esta era Aprender, aprender. la zona más Bravucones. cutre del Caribe, ¿no? Es que no se puede ser más cutre. Bueno, desembarcaron, le dieron pal pelo al cacique de turno y salieron de allí con un botín de 6.000 pesos en oro. Nada mal para un paseo improvisado. Después subieron por el río Atrato hasta el río Sucio, que un Balboa poco inspirado rebautizó como Río Negro. Y llegaron hasta la tribu de los Albanumaques. Aquí les vendieron la leyenda del Dabaibe, Ah. que es el paraíso del oro, un lugar mítico donde las pepitas grandes brotaban de los árboles, oye, como si fueran naranjas. Qué ¿eh? maravilla ese Qué sitio, maravilla. yo lo quiero conocer también. Yo quiero, Vámonos. quiero. Vamos, era el Dorado en versión frutero, no os digo más. El Mercadona de la codicia, el sueño de cualquier conquistador. Eso lo escuchas tú en 1512 y vamos, tardas en comprar la maleta del duty free, vente para allá. Cuando Balboa lo tenía todo listo para lanzarse a buscar el Dabaibe, se quedó con las ganas. Sí, porque se enteró de que en el Darién había estallado una rebelión indígena contra Santa María. Anda. Y oye, tuvo que elegir. O buscar el del oro o volver a salvar a los suyos. ¿Y qué hizo? Aunque parezca extrañísimo, Balboa dejó la fiebre del oro colgada en la rama de un mito. Los caciques, vecinos, amigos y enemigos se habían puesto de acuerdo. Se habían montado una conspiración. Anda. Y por eso volvemos a Santa María. Los caciques prepararon una emboscada con 40 guerreros disfrazados de campesinos. Ay, madre. ¡Disfrazados de campesinos! El plan se vino abajo en cuanto apareció Balboa. El tipo imponía más que un dragón cabreado. Dicen que los indios salieron corriendo en cuanto le vieron la jeta.
Vamos, que solo con mirarlos se les bajó la batería al 0%. Pero el marrón gordo lo tenía en casa. Después de 2 años esperando refuerzos, los colonos de Santa María estaban agotaditos perdidos y más flacos que un influencer vegano. Eso estaba que parecían supervivientes caribeños sin premio gordo para el ganador. Ay, madre. Así las cosas, alcaldes y regidores le montaron un motín de salón. Lo llamaron pesquisa secreta, o sea, una comisión de investigación Toda la tan vida. al uso hoy en día. Sí, sí. Pero lo que pretendían era quedarse con los 10.000 pesos de la tesorería. O sea que los alcaldes le montan esta conspiración, pero era para mangar también. mangar Sé que es lo que dinerito. digo, sé Vamos. que no te puedes fiar de nadie. La historia no cambia. Nada. No cambia, no cambia. Vasco les pilló con el carrito del helado y en vez de degollarlos, pues los mandó derechitos a los franciscanos, la versión local de la prisión preventiva. Mano dura, pero eso sí, con estampita. Qué bonito, qué bonito. La cosa estaba tan malamente en Santa María que Balboa ordenó construir un pequeño bergantín para mandar a la española a un compillogui, Quicedo, en plan enviado especial a pedir ayuda. Ah. Vale. Vamos, tenía un plan. Lo que pasa es que cuando llegó Quicedo, en vez de echarle una mano, empezó a rajar de Balboa. Se la echó al cuello, ¿no? Vamos, o sea, que era como ese Traición. colega Sí. de curro que va a pedirle un aumento al jefe y lo primero que hace es ponerte verde a ti. Sí, ¿no? Pues eso. Y lo peor es que Quicedo llegó a España y siguió poniendo verde a Balboa. Pero tío, bueno. Dale perico al torno. Pero Fernando el Católico mandó a Darién un gobernador de verdad, con refuerzos y todo. Vamos, que Vasco se encontró con que lo suyo era un contrato basura. Le quedaban 2 telediarios. Claro, estaba de interino. ¿Qué Pero quieres? vamos. ¿Qué quieres? Claro. Bueno, cuando se enteró de la movida, se le encendió la bombilla. Si quería mantener el chiringuito y quedarse con el curro, necesitaba una jugada A maestra. ver. Dar el campanazo. Un algo épico. ¿Y qué hizo? Sacó de la manga su carta más loca, pero la más lógica. Para convencer a un rey desconfiado, no hay nada mejor que aparecer con un océano nuevo debajo del brazo. El 1 de septiembre de 1513, Balboa se lió la manta a la cabeza y salió de expedición para encontrar ese otro mar del que le habían hablado. Se lo jugó todo por un océano invisible y empezó mal. Qué raro. Mal, porque escogió la fecha con prisa y estaba arrancando el invierno tropical. O sea, es como empezar la operación bikini en plena Navidad. fatal. No puede ser. No. Y salió con un barquito, 9 canoas y 190 castellanos. Bueno. Visto en un mapa de hoy, la idea estaba clara. Visitar a sus aliados, sumar porteadores y guías, salir de Sassardí Viejo en la costa atlántica hasta el Golfo de San Miguel en la costa pacífica. O sea, atravesar Panamá de lado a lado, cruzar ríos con nombres que parecen trabalenguas de agua y llegar a la tierra de Chima antes de ver el otro mar. Los nombres de los lugares los conocemos, pero no reflejan el infierno verde que fue aquello, con los castellanos andando en fila india por la selva, los porteadores cargados como mulas y un montón de mujeres indígenas, con Ana Yansi, la amante indígena de Balboa, cerrando la comitiva. Aquello era un desfile interminable de sudor y quejidos que se alargaba varios kilómetros por la selva. Estuvieron ahí, dale que te pego, abriendo caminos a machetazos y pasando fatigas y enfermedades, con los compañeros cayendo como chinches en los pantanos, con las fieras corrupias pisándole los Por talones, Dios. pasando calores tropicales, con estos mosquitos insoportables, haciéndosela pasar canuta y enfrentándose con el barro, con los parones y con los caciques peleones. Madre Entonces, después de 24 días de expedición, cuando ya la cosa se empezó a poner chunga, pero chunga, llegaron a Cuareca. Balboa mandó a los enfermos de vuelta, aparcó a la mitad del grupo que le quedaba y eligió a un par de curas. Madre mía. Porque si te vas a poner intenso con el descubrimiento de un océano, nunca está de más llevar un par de sacerdotes para bendecirlo. Al día siguiente salieron a las 6 de la mañana, porque Balboa era conquistador, aventurero y fanático del madrugón. Y empezaron a subir una montaña, a ver si era verdad que al otro lado había otro mar esperándolos. No está claro qué montaña subieron
subió la expedición de Balboa, os voy a Claro. decir, no. No. No, la llamaban Sierra Cuareca, pero a ver, es más bien una montaña random de las montañas Urrucayala en la selva del Chucunaque, ese río que suena a garganta mojada en el istmo de Panamá. ¡Qué Pues sí, nombres, qué por nombres, Dios! qué nombres. Bueno, pues después del madrugón, Balboa subió aquella sierra como quien escala la historia con prisas y en apenas 4 horas de caminata, a las 10 de la mañana, los guías le señalaron el lugar desde el que se veía el otro mar. Entonces Vasco se puso en modo peliculero, mandó parar a toda la tropa y dijo ¡Dejadme solito! que era un campeón. Quería dejar claro que él iba a ser el primero en contemplar el Mar del Sur, dejarme solo. Sí, Subió sí. solemnemente los últimos metros de aquella cima y lo vio. Vasco Núñez de Balboa se quedó extasiado mirando aquel océano entero. ¡Bum! Mega panorámica del Mar del Sur. Todo para él. ¡Qué momentazo! Mientras tanto, Andrés de Valderrábano, el escribano, anotaba con precisión de notario. Y en martes 25 de aquel año de 1513, a las 10 horas del día, yendo el capitán Vasco Núñez en delantera de todos los que llevaba por un monterraso, vido desde encima de la cumbre, antes que ninguno de los cristianos compañeros que allí iban, la Mar del Sur. Lo del Mar del Sur se lo puso Balboa porque estaba más al sur que el Caribe. A ver, no le plantaron lo del Pacífico hasta que no llegó Magallanes, Claro. pero esto ya lo sabéis porque lo contábamos en la ruta de Magallanes y Elcano, que ya la estáis buscando. Rutón. Vamos. Solo entonces llamó a sus hombres, bueno, a los que quedaban, para que contemplaran la maravilla. Tenemos registrados uno por uno a los 67. Después de Balboa, el clérigo Andrés de Vera. Y luego el teniente de la expedición Francisco Pizarro, que aún no sabía que Perú le esperaba tras esas O aguas. sea que Pizarro ya estuvo Ya ahí. estuvo Estaba ahí, Madre Pizarro ya estaba en la historia. Fíjate. Ahí todos se abrazaron, juraron lealtad a Balboa, lloraron y saltaron de alegría, y entonces Balboa se montó una ceremonia solemne improvisada. Cortó ramas, amontonó piedras, grabó en un árbol los nombres de Fernando el Católico y de su hija la reina Juana la Loca. Y se cantaron un Te Deum, que era el hit de la época para dar gracias a Dios. Habían encontrado el mar que se le escapó a Colón y que dio el pistoletazo de salida a la globalización. Oye, muy Toma. bien. Los indios, claro, flipando con el teatrillo, viendo cómo los europeos pretendían quedarse con un océano entero a base de cánticos, ramas rotas y garabatos. Flipando. Y ojo al detalle, el acta decía martes 25 de septiembre, pero resulta que el 25 de septiembre de 1513 cayó en domingo. Uy, qué lío. Domingo, cuidadito, que un cura no se olvida de un domingo ni aunque te lo lleves de jarana. Claro. Total, que seguramente fue martes. Y si fue martes, fue el 27. Pero qué lío. Claro. Vamos, que un gazapo que demuestra que hasta los mayores descubrimientos pueden empezar con una errata. La costa de Echape parece un anfiteatro abandonado por los dioses, un golfo con más barro que agua donde la marea baja deja al descubierto un lodazal infinito. Si llegas a esta playa, imagina un grupo de soldados vestidos de gala, con plumas, corazas, cascos, sentados todos en la arena, en corro, esperando que suba la marea. Madre que está- Parecen todos figurantes de Juego de Tronos en la pausa para el bocado. La luz de la tarde cae cansada sobre aquel fangal, como si se riera del momentazo épico que había preparado Balboa. Todo estaba pensado para hacer historia. Llevaba meses soñando con su gran escena. Aquí, el 29 de septiembre, San Miguel Arcángel, 1513, a las 2 de la tarde, Balboa organizó una ceremonia solemne. Porque no todos los días se toma posesión de un océano. Hombre. No, yo hay días que no. Hay días que no tomas posesión. 26 hombres elegidos por él. El estandarte con la Virgen y las armas de Castilla. Las armaduras relucientes. El discurso preparado y ensayado. Y Balboa en el momento más épico de su vida. En vez de encontrarse un océano glorioso, ¡zas! Se encontró un lodazal en marea baja. Ah, claro. Aquello pues era más pena que gloria. Había calculado la marea como si fuera el Atlántico. Mal, muy mal. Ay, el Mal. pobre. Claro. Bueno, pues tuvieron que esperar durante horas, sentados, con el estandarte plantado en la orilla ahí, en plan sombrilla. A mediodía. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que la Mar del Sur se dignó a subir lo suficiente para dar decoro a este evento. Qué ratito más malo. Entonces, cuando por fin subió el agua, Vale. ya sí.
Balboa se metió hasta las rodillas, con la armadura, coraza incluida y yelmo con airón de plumas coloradas, que se le viera bien. Vaya cuadro, ¿eh? En la mano derecha, un pendón morado de Castilla con la Virgen María pintada. En la izquierda, la espada desenvainada. Allí proclamó a gritos la soberanía castellana y preguntó si alguien se ¡Qué oponía. momento! Hombre, ¿cómo va a Imagínate. ponerse? Claro, silencio sepulcral. Claro, los indios habían salido por Hombre. patas y los 26 colegas que quedaban estaban demasiado ocupados intentando no partirse de risa con este momento épico, ¿no? Solo entonces Balboa gritó: ¡Vivan los muy poderosos señores reyes don Fernando e doña Juana, reyes de Castilla y de León, en cuyo nombre, por la corona real de Castilla, tomo he aprendado la posesión real e corporal y actualmente de estas mares e terras, e costas, e puertos, e islas australes! Por Toma Dios. ya. Valderrábano, Ay. el cronista este, lo apuntó todo. Madre. Anotó 26 nombres encabezados por Balboa y Pizarro. Dijo que probaron el agua para verificar que era salada. Como si fuera una cata de vino. Sí, sí, tiene cuerpo, aroma, frescura, con un retrogusto a Mar del Sur. ¿no? Dijeron, Muy bien, ¿no? sí, eso es lo que pensaron. Y después el ritual terrestre. Más cruces en los árboles, sablazos a las olas, rezos en latín, una mezcla entre misa solemne, performance jurídica y sketch de muchachada nui. El regreso desde el Pacífico fue menos glorioso que la toma de posesión. Los indios les habían regalado unas perlas que parecían canicas, ¿eh? Pedazo perlas. Y a Balboa le dio por explorar las islas donde las recogían. Esto era como el típico colega que se resiste a dejar la fiesta. Venga, otro saqueíto, una perlica más, la última y nos vamos, que todavía queda noche. Embarcó a sus hombres en piraguas, se lanzó al mar y se internó por el Golfo de San Miguel. Cuando tenía a la vista la isla de las perlas, se le pusieron los ojos como el dólar, la mar se puso brava y tuvo que conformarse con verlas desde lejos. Anda. Se acabó. La bautizó como Isla Rica y le pidió a Valderrábano que levantara acta del descubrimiento. Para consolar a los castellanos, los buceadores indígenas les sacaron cestas de ostras. Los nuestros las abrieron como si fueran sobre sorpresas esperando la perla. Pero nada, solo salía el típico sigue intentando. Claro. Y mientras los indios se dedicaban a comerse las ostras pensando, pero es que estos pavos nunca han probado un buen marisco. Vamos, puro choque cultural. Sí, sí, desde luego. Bueno, ahora ya sí. Balboa decidió volver a Santa María, pero dio un rodeo para explorar nuevos territorios y exprimir algo más de oro en el camino, que es que estaba él con el oro. Lo que pasa es que las fuerzas ya flaqueaban, Ya nada. estaban agotados. Hombre. Los hombres estaban reventados, las expediciones tampoco es que estuvieran saliendo rentables y Balboa cayó enfermo de fiebres. Lo metieron en una hamaca y ala, a casita, a hombros y sudando malaria de souvenir. Una vez más, la épica choca con la cruda realidad. Bueno, pues volvemos otra vez al puerto de Santa María, Mira. que parecía sonreír cuando la expedición del Mar del Sur atracó el 19 de enero. Balboa traía en la mochila el descubrimiento de la Mar del Sur, un botín de oro y perlas que daba para comprar, pues nada, medio barrio de Salamanca y, ojo, ni una sola baja. Esto Balance de sí. Champions, para Ojo, Balboa, ¿eh? Sí, en sí, tiempos en que uno se moría hasta por tropezar con el remo. Pues sí. La vida por fin sonreía al extremeño que había llegado como polizón, pero en el muelle ya le esperaban las arrugas del desencanto. Noticias calentitas de la Española. 3 recaos más amargos que la cera del oído. 1. El Briquidance. La nave que llevaba a Castilla el quinto real. El impuesto para la corona se había ido a pique. No. 2. No, El cruzadito. Ay, ay, La ay, puñalada trapera. Sus compillogis, los enviados especiales, se habían puesto en modo Shakira, cantándole a Piqué y le estaban poniendo a Ay, caer de un ay, burro ay. otra vez. Y 3. El Robocop. La corona había rebautizado el Darién como Castilla del Oro y había mandado un nuevo gobernador y capitán general con mando en plaza. Pedro Arias de Ávila, alias Pedrarias, un señor con fama de político astuto, resabiado y duro. Mucha artillería, flota propia, 2000 colonos, credenciales de sobra y la misión
de poner orden. Sí, sí. Uf. Vamos, que las cosas habían cambiado y Balboa entendió el mensaje. Se acabó la fiesta. Tachan. Descubrir un océano para la corona, arriesgar la vida, abrir nuevas rutas, apaciguar a los caciques y ganarte un prestigio de leyenda no le habían servido para nada. Para que veas, ¿eh? Ahora tocaba esperar a ver qué hacía el nuevo jefe. ...26 de junio, 1514. A ver. Pedrarias desembarcó en el puerto de Castilla del Oro a caballo, con la armadura tuneada y al lado de su familia. El obispo bajo palio, cruces de plata, curas, criados, artesanos, soldados, alguaciles, colonos, caballos, banderas, perros de presa, mujeres y funcionarios. Madre mía. Muchos funcionarios. Aquel desfile parecía la cabalgata de los reyes, pero ojo con los regalos envenenados. A Balboa, aquella entrada triunfal, le pilló arreglando el tejado de una chabola en traje de faena. Bueno. Él iba ahí con una camisa sudada y el calzón del primarca y todo deshilachado. Y así, tal y como estaba, pues hecho un asquito, sin armaduras, ni esplendores, ni nada, reconvertido en peón de albañil, salió corriendo a recibir a la comitiva. Se encontraron a mitad de camino entre la ciudad y el puerto. Y el contraste, pues era de chistos, podéis imaginar. Pedrarias, el político blindado en oropeles con toda la pompa y circunstancia. Y Balboa, el héroe recién salido de bricomanía, intentando ahí mantener la dignidad como podía. Besó el anillo del obispo, presentó sus respetos a Pedrarias con una reverencia. Cuando Pedrarias le entregó sus credenciales, Balboa las besó y se las puso sobre la cabeza, Qué lío, como ¿sabes? mandaba el protocolo, ojo a la imagen. Madre mía. Se hicieron las presentaciones de turno y todos entraron en Santa María. Los nuevos esperaban encontrar una gran ciudad, o al menos una ciudad. Y se les cayó el alma a los pies cuando vieron que Santa María era un poblacho de mala muerte, 4 casuchas de tablas y paja con techos de palma en mitad de la selva. Madre. Estaba claro que lo de Castilla del Oro se lo habían puesto para que los incautos mordieran el anzuelo. Aquí no había agua, ni pan, ni espacio para toda la tropa que traía. Y la solución brillante del nuevo gobernador fue montar a destajo expediciones de saqueo para buscar oro y de paso pues aligeraba las despensas de bocas hambrientas. El botín, 30.000 pesos. El daño colateral, un montón de indios cabreados. Pedrarias dinamitó todos los acuerdos de paz que había tejido Balboa. O sea, típico jefe nuevo. Llega, lo cambia todo, monta un jaleo que pa' qué y lo deja todo peor que estaba. Ay, sí. Y por si quedaban dudas de quién mandaba, Pedrarias le montó a Balboa un juicio de residencia, a ver qué era lo normal, y una pesquisa secreta, que esto era más chungo y más raro. Menos mal que el obispo intervino y paró la caza de brujas, pero el mensaje estaba claro, Pedrarias tenía atragantado a Balboa, y la vida de Balboa volvió a dar un giro, de héroe a sospechoso en 24 horas. ...20 de marzo, 1515. Por fin le llegó a Balboa su regalito real, adelantado de la Mar del Sur y gobernador de Panamá y Coiba. Toma ya. O sea, que le dan el título por Le fin. dan el Bien, título. bien. Pero, David, era un título trampa. No. Ya la hemos liado. Porque la letra pequeña decía que tenía que reportar a Pedrarias. Ay, ay, ay. Y Pedrarias se puso celosón. Claro. Porque lo que peor llevaba a Pedrarias no era el calor sofocante, no, ni los mosquitos, no, ni la lluvia tropical que te calaba hasta el alma, oxidaba las armaduras y te dejaba apoyardado. No, no, lo que a él le molestaba, lo que peor llevaba a él era Balboa. No llevaba nada bien que le hiciese sombra, no le gustaba su carisma para lograr que los hombres le siguieran y llevaba fatal ese talante que tenía para ganarse a los indios, que es que no podía con él. Podía con él. Así que decidió hacerle la vida imposible. No. Sí,
Como el correo le llegaba a él, intentó esconder la cédula. O sea que el título le llegó a Pedrarias. Sí, qué listo era. Menos mal que el obispo, otra vez el obispo, lo paró en seco y le dijo... Anda, majete, dale el título al chaval, que se lo ha ganado. Y se lo dio a regañadientes, pero se lo dio, aunque le cortó las alas en plan... No puedes reclutar a nadie, necesito aquí a todos los hombres. O sea, que Balboa era el adelantado, un título precioso, pero ahora tenía menos libertad de movimiento que un niño castigado de cara a la pared. Porque fiel a su estilo, Balboa nunca pensó en rendirse. A ver, la cabeza le iba en plan startup de exploración. Él quería fundar ciudades en Panamá, en las dos orillas, montarse un astillero para construir barcos y lanzarse a explorar el Pacífico, por si había suerte y pillaba las islas de la especiería, que era como el Amazon Prime del siglo XVI, el sueño dorado de Europa, la obsesión de la corona, todo esto. Sí, las islas de la especiería, Las islas de la lo que especiería. montó todo este tinglado. Y si no las encontraba, pues al menos intentaría localizar un paso entre los dos mares. Todo está así, ¿no? Pero ¿qué se encontró? Pues con un muro de burocracia, porque Pedrarias jugaba en el equipo contrario. Y sus proyectos eran demasiado grandes para un hombre vigilado por un rival que prefería verlo en el banquillo. Así no se podía. Balboa tenía la mirada puesta en el horizonte, pero las cadenas invisibles del poder le ataban los pies al suelo, que este hombre no podía. Pobrecito. Estaba ahí en un sufrir y como no le dejaban reclutar en Castilla del Oro, Balboa mandó a reclutar gente en la Española. Y un aciago día, Pedrarias se encontró con 60 soldados recién llegados de Cuba. Como tenía Núñez de Balboa entre ceja y ceja y le estaba buscando las cosquillas, decidió quitárselo de en medio. Ni corto ni perezoso, lo acusó de conspiración para la rebelión. Nada más y nada menos. Lo encerró en una jaula de madera en el patio de su casa. Una jaula de madera. El descubridor del Pacífico convertido en atracción de zoológico. Madre mía. Madre. La señora de Pedrarias, Isabel de Bobadilla, que no era tonta, conoció a Balboa y dijo... Tengo yo a mi niña María solterita perdida y este Balboa es un chulazo y tiene fortuna. Bueno, aquí apaño yo un matrimonio y evito que mi maridín la líe parda. Total, que a Pedrarias le pareció bien el plan. Abrió la jaula, le pidió perdón a Balboa y le ofreció la mano de María. Oh, muy Y bien. Balboa, después de 2 meses en una jaula, dijo... Mira, yo me caso con quien quiera, pero sácame de aquí. Así se casó por poderes con la niña, que estaba en Castilla en un convento del que nunca llegó a salir. Madre mía. Además, Balboa se comprometió a construir una población en Careta, a no emplear más de 80 hombres en sus empresas y a ponerlas en marcha antes de 1 año y medio. Se dieron un apretón de manos y aquí paz. Y después gloria. Sí, ya. Bueno, pues aquí hubo un momento de relaxing cup of coffee con leche al convertirse en futurible suegro. Pedrarias debía mantener, eso sí, una relación más afable con el joven Balboa. Pero ni por esas. Nada. Porque Balboa seguía viviendo en pecado con Ana Yancy, su amante india. Y aquí la cosa pues se complicó. A Pedrarias se le calentaron los cascos y juró venganza. Uy, madre. Estoy pensando que a lo mejor fue el primer gran culebrón latinoamericano. Hombre, sí, sí, sí. En la historia en ruta de Núñez de Balboa llegamos a Acla, la ciudad que nació en la costa atlántica de Panamá, en la comarca Gunayala, gracias a una cláusula de reconciliación con Pedrarias. La fundó Balboa a finales de 1516. Él fue el primero en arrimar el hombro y cargar maderos para levantar la ciudad a pico y pala. Cuando la llamó Acla no sabía lo que hacía, porque el nombre tiene mal fario. ¿Ah, sí? Sí, en lengua indígena significa huesos de hombre. Espera, me has informado, es que vamos. Vamos, que es como montarte un resort y llamarlo Cadaver Beach. No pega, no pega. No, pega, vamos. Eso sí, el sitio era estratégico, conectaba el Caribe con el Pacífico, o sea que era el pasillo entre 2 océanos. Maravilla. Precioso. Aquí la luz no acaricia, raja como cuchillo sobre el mar Caribe y el viento trae ecos de una matanza que le dio nombre. Es un lugar de paso con alma de frontera, quieto en apariencia, pero listo para estallar en cualquier momento. Si vienes por aquí, no esperes encontrarte gran cosa. También Acla ha desaparecido, tragada por la selva. Puedes buscar los huesos de la historia en la tierra, puedes escuchar cómo cruje el pasado y puedes mirar hacia la costa para imaginar a Balboa picando piedra y lidiando con un jefe tóxico y unos plazos imposibles. Balboa.
Aquí se montó la Compañía de la Mar del Sur, una startup del siglo XVI con accionistas y todo. Sí, sí. Si ahora los inversores te piden un plan de negocio, entonces te pedían perlas, oro y territorios para echarse a la buchaca. La compañía de Balboa exploró la región y organizó aquí la construcción de barcos para surcar el Pacífico. Así que aquí estaba Balboa, dándolo todo por sus sueños de grandeza, demostrando que en las Indias la gloria se mezclaba con el barro, la sangre, mucho pico y mucha pala. Aquí daba igual si descubrías un océano, siempre podías acabar pringando a los Pepe Gotera y Otilio. Sí, sí. Aquí en Acla, el drama estaba llegando al último acto. Balboa pidió una prórroga para sus planes y lo que le llegó fue el rumor de que Pedrarias se volvía a España y que venía un sustituto. Balboa pensó que el nuevo gobernador iba a llegar otra vez con las rebajas y que le cortaría las alas. Y dijo: Pues mira, me la juego antes de que llegue. Y se la jugó. Había oído las historias de un reino lleno de riquezas al que llamaban Virú. Así que se preparó para montarse un chiringuito en la costa del Pacífico desde donde lanzarse hacia el sur, hacia el Perú. Y ahí se precipitó. Se precipitó, no lo vio venir. No lo vio venir. Porque, a ver, el plan parecía bueno hasta que la fortuna cambió de bando. Cuando todo estaba medio organizado, Balboa mandó a un tal Luis Botello. Perdona, No sé de qué me suena a mí. ¿Algo que contarnos? Botello, no ¿Algo lo que sé. contarnos? No sé, lo que puedo decir es que siempre hay algún Botello metiendo la pata en alguna parte. A mí me ha tocado el de mi generación, ¿qué se le va a hacer? Bueno, el caso es que mandó un tal Botello a ver si llegaba o no llegaba el Ay, nuevo. Botello. Cuando Botello entró en Santa María, lo detuvieron. Y el pobre pues se fue de la lengua. No se sabe ay, madre. si de forma inocente, si es que era demasiado simplón o que le estaban torturando. Ahí se ha escrito de todo. Seguro. El caso es que el plan secreto de Balboa dejó de ser secreto y pasó a ser el cotilleo de toda Santa María. Ahora sí, Pedrarias podría cumplir su venganza de padre herido en su orgullo. Ya tenía la excusa perfecta para acabar con Balboa, acusarlo de traición. No. Oye, y le tendió una trampa. Pedrarias, que era un auténtico maestro del engaño, vino a Acla y escribió a su yerno una carta cariñosa con tinta traicionera, en plan: Querido Vasco, vente a Acla y charlamos tranquilamente como buenos socios, que tengo pastel de yuca y cafelito colombiano. Y Balboa, confiado, acudió sin sospechar nada y nada, y en cuanto entró en Acla lo arrestaron y lo encerraron. El suegro fue a verle con su mejor sonrisa. Tranquilo, hombre, que son acusaciones tontas. Y en la siguiente visita cambió el tono. Por cierto, estás acusado de traicionar al rey, y a mí, que es peor. Y a mi hija, le faltó decir. Pues sí. Le hicieron un simulacro de juicio sumarísimo, un desfile de enemigos declaró en fila india. Hasta un colega mosqueado porque a Nayansi le había dado calabazas. Pedrarias, feliz, añadió cargos a tutiplén. Que si trataba mal a los indios, que si había conspirado contra Ojeda y Nicuesa, que si le habían engañado, que si quería hacerse indepe en los mares del sur. Vamos, solo faltaba añadir que no sacaba la basura. ¡Qué tunante! Y así, el descubridor del Pacífico acabó condenado a muerte por la venganza de un suegro, la traición de un amigo celoso y la letra pequeña de la política colonial. ¡Qué triste! Aquí, en la Plaza Mayor de Acla, levantaron un cadalso. No sabemos si fue martes, jueves o domingo de misa. Fue entre el 13 y el 21 de enero de 1519. Vamos, que la historia ni se molestó en apuntar la fecha exacta. Qué desastre. Sabemos que Isabel, señora de Pedrarias, suplicó a su marido que le perdonara la vida. Pero nada. Cuando lo subieron al patíbulo, Balboa todavía tuvo el cuajo de soltar un discurso. Toma ya. No pidió clemencia ni rezó un Padre Nuestro. Se limitó a decir que todo aquello era una farsa. Él jamás había traicionado al rey. Fueron sus últimas palabras. Acto seguido, ¡zas! La cuchilla no atiende argumentos. Bueno. Hizo su trabajo y la cabeza cayó rodando sobre una artesa vieja, como los despojos de un mercado, sin honores ni solemnidad. No cayó solo. Con él murieron todos sus leales, los de siempre, los que habían apostado por él hasta el último instante. Y su amigo Botello también cayó ahí. También. Fernández de Oviedo, testigo ocular, dejó escrito el detalle más siniestro. Pedrarias, el suegro, el enemigo, el verdugo, vio la ejecución escondido a 10 pasos del cadalso, Vaya rata. mirando ahí por entre las cañas de un bohío como un mirón cobarde. Dejó a la pequeña María en Castilla, compuesta y sin novio, y a Nayansi, pues la pobre, llorando por las esquinas. Pobre Nayansi.
Después de aquello, Acla, la ciudad de los huesos de hombres, fue perdiendo relevancia, hasta que los castellanos la abandonaron. Hoy la recordamos porque aquí murió el hombre que había descubierto un océano reducido a carne de matadero y observado por un gobernador que no tuvo valor ni para mirar de frente. España es una gran nación, pero siempre acabamos maltratando a nuestros héroes. Y con esta profunda reflexión solo me queda decir que esto no da para más. Hoy se ha subido a la historia con nosotros Emilio Pineda, muchas Un gracias. placer, encantado. ¡Qué guay! Qué bueno. ¿Qué ha pasado? José María Sendra, Julia García Soto y Juan Aranaz andan jugándose la vida por descubrir un mar desconocido que les permita enderezar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos, abriéndonos paso entre mosquitos, espada en mano mosquitos. y con las aguas del Mar del Sur hasta las rodillas y conscientes de que podemos acabar ajusticiados en un pestañeo, Esther Sánchez, Ainara Ariztoy y David Botello. Te esperamos en los extras y en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, ¡Súbete a la historia! Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.